Ujú. Aquí sigo con mi café y doy la bienvenida a las 6:35 minutos de la mañana a Manuel Teixeira, dirigente político nacional de Un Nuevo Tiempo. Manuel, mucho tiempo que no venía. Sí, bueno, buenos días a todos quienes escuchan tu prestigioso programa, a ti por invitarme y bueno, aquí estamos. Mira, aprovechando que eres miembro de la organización que también integra Manuel Rosales, eh, yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque así como los comentaristas hacen sus análisis sobre el béisbol, la política nos tiene que llamar la atención y debemos tratar de entenderla. ¿Cuál crees tú que es el fondo del acuerdo entre Rosales y Capriles dentro de un todo que es este compromiso electoral que tenemos a cortísimo plazo? Estos compromisos, porque después vendrán parlamento, autoridad legislativa, regionales, gobernaciones, alcaldías. ¿Cómo estás viendo tú ese tablero que tiene una condición que es determinante, lo de las inhabilitaciones? Bueno, lo primero para responder con tus propias palabras, el Ujú. compromiso electoral. Hemos tomado una decisión firme en un nuevo tiempo y es en ningún caso apartarnos de la ruta electoral bajo ninguna circunstancia. Hemos entendido el error de las decisiones que se tomaron en algún momento, que no, en lo particular o personal no nunca estuve de acuerdo. Como tú bien sabes, lo hemos hecho aquí Ujú. permanentemente. Aquí hay que ir a todos los procesos electorales que se planteen, y más cuando dices que eres mayoría. Entonces aquí la ruta y esta alianza es básicamente electoral, como bien también lo señala, que trasciende al 22 de octubre, al 24, porque aquí debemos estar claros en la política. ¿Qué nos une? Debe ser la política. Bueno, si tu política es la participación ciudadana, si tu política es el encuentro de los venezolanos, del reencuentro, de la pacificación del país, de echar este país para adelante y el bienestar, entonces únete a esta política del encuentro, esta política de la participación ciudadana sin erga, o como dicen, sin argumento en contrario. ¿Cómo crees tú que se va a dilucidar el tema de las inhabilitaciones? Fíjate, Enrique Capriles está diciendo que Estados Unidos debería presionar en las conversaciones posibles con el gobierno de Maduro para tocar ese asunto. Imaginemos un escenario donde eso se hace irreversible, tal como lo está planteando el Ejecutivo Nacional. Eh, por supuesto, las elecciones son materia del poder electoral, pero imagínate un escenario donde todos los que están inhabilitados ahora quedan definitivamente en esas condiciones. ¿Cuál crees tú? Porque de eso hay que hablar y eso hay que evaluarlo. ¿Cuál crees tú debería ser el procedimiento de cara al compromiso que hay con el país? Bueno, y hay que hablarlo con transparencia de cara al país, con Ujú. transparencia sincera. Exacto. Creemos que en parte no quiero decir separación o alejamiento de la población con la clase política tiene que ver con eso, a veces con la falta de transparencia en el discurso, porque es que a veces queremos dirigir nuestro discurso, o pretenden algunos dirigir su discurso para las redes, para ese mundo, y se olvida del venezolano de carne y hueso, el que padece realmente la situación tan terrible que vive el país. Y en función de eso, y haciendo referencia a tu pregunta, es cierto, las inhabilitaciones son inconstitucionales en función de que ninguno de ellas tiene sentencia definitivamente firme, y que esas inhabilitaciones nosotros las condenamos, y si ha ido alguien que las conoce en el ejemplo ha sido Manuel Rosales. Manuel Rosales no pudo ser candidato en dos oportunidades porque estaba inhabilitado, y a veces se le olvida a la gente. Y hemos sido ejemplo de la participación, pero más allá del desprendimiento cuando no se puede hacer, porque estamos jugando con unas reglas no convencionales, las queramos aceptar o no. Esto es una batalla y de estrategia y de táctica. A veces a algunos se les olvida también eso. Y a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y aquí lo bueno para el país sería lograr el cambio democrático, pacífico, electoral y constitucional. Y a eso nos hemos referido siempre. Bueno, pero si las reglas no son del todo, vamos a decir, transparentes, bueno, ahí está donde está la habilidad de nosotros los venezolanos. No decimos que somos mayoría. Bueno, vamos a ejecutarla a través de nuestro voto. Y bueno,
en el caso y supuesto que estás planteando, bueno, habrá de recomponerlo. Entiendo que lo dicen los estudios de opinión. La gente quiere que el candidato salga a las primarias, o la candidata salga a las primarias, que quieren participar, la gente no quiere abandonar, y la gente también entiende porque la gente no es tonta al final, la gente entiende que si todos estuvieran ilegalmente inhabilitados, pues habría que conseguir un candidato que no es solamente un candidato, que tenga ciertas condiciones o condiciones óptimas para poder ganar la elección del 24 y nos dé a nosotros ese respiro, ese cambio político que necesita el país. O sea, la gente no hace falta grandes discursos, la gente lo entiende. Y habrá que lograr primero a través de la negociación de México, a través de las presiones, que las inhabilitaciones absolutamente ilegales e injustas se reviertan. Ahora, si ese no fuera el caso, pues tenemos que tener estrategia política, táctica política. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, habrá que reunir a un grupo de venezolanos, evaluar y bueno, tomar una decisión. Ahora, por ahora, nuestra lucha es por lograr la habilitación de estas personas. Fíjate, Manuel, en el tono que tú estás hablando, creo que coincides conmigo y con la gran mayoría de los venezolanos, por no decir todos, que merecemos algo más que votar por desquite, por venganza y por castigo. Merecemos votar más que por peor no es nada y esto es lo que hay, y vota por mí porque el otro es el malo. ¿Tú crees que realmente al país se le está explicando desde las distintas posiciones de los precandidatos o candidatos de la oposición qué es lo que verdaderamente se quiere hacer? Yo digo, mira, Jesucristo era quien era y andaba con unos apóstoles. Es decir, el sentido del equipo. Yo como ciudadano quisiera que me dijeran el cómo, el con quiénes. Es decir, ¿qué vas a hacer para cumplir con lo que quienes hoy están en el poder no han hecho o han hecho mal? ¿Tú crees que ese mensaje se está dando, está llegando? Bueno, lo acabo de decir en mi intervención anterior. Creo que hay mucho miedo de exponer las verdades ante, no digo la opinión pública. Pero ¿por qué le va a dar miedo a un candidato decir lo que quiere hacer por el país? No. Si eso fuera así, perdóname, Teixeira, yo no entiendo entonces nada de política. Yo no hablo de todos los candidatos. Mira, mi pregunta fue muy clara. Es decir, quien aspira a ser presidente debe plantear, en medio de todo, qué quiere hacer, en qué consiste su propuesta. Si eso le da miedo a un candidato, bueno, entonces estás equivocado de oficio. No, yo lo que te refería a los apóstoles. Yo más bien me refería, la respuesta era a los apóstoles. Ahora, yo he escuchado a algunos candidatos. No, pero sé claro para que no haya confusión. ¿Tú te refieres a que puede dar miedo decir, este va a ser mi equipo? ¿A eso que tú te refieres? No, cuando tú me hablas de la política, pues yo he escuchado, por ejemplo, a nuestro candidato Enrique Capriles Radosky por la calle del medio hablar con la verdad y decir hacia dónde cree que vamos o hacia dónde creemos que debemos ir, y no solamente a Capriles, he escuchado a otros candidatos, he escuchado a Próspero, he escuchado a Caleca, he escuchado a gente hablar con la verdad, he escuchado a otros que, bueno, te dicen consignas, pero ¿y cómo se va a comer eso? Yo no te estoy preguntando si están hablando con la verdad o no. Yo te estoy preguntando si tú crees que la gente está entendiendo que los aspirantes están explicando lo que quieren hacer por el país. Una pregunta muy sencilla. Creo que no todos. Creo que no todos los candidatos están explicando bien cuál es la ruta y cómo se va a definir la ruta. Nosotros, hemos escuchado a candidatos, como te decía, y hay algunos que sí están trazando una ruta. Y hay otros que, bueno, son consignas. ¿Qué quisiste decir tú con lo del miedo? Para que quede claro. No, es que desde hace mucho tiempo observamos, Eduardo, que hay muchos dirigentes, muchos políticos que tratan de declarar o tratan de fijar posiciones para no ser atacados en las redes. Bueno, por estos bots, estos laboratorios. Y yo creo que eso hay que desecharlo. O sea, nosotros tenemos que hacer la política sincera, explicarle a la gente sin miedo. Mira, si algo está mal, hay que decirlo, a pesar de que la gente pueda tener una opinión en contrario, si hay gente que tenga sus posiciones, bueno, pero aquí hay que decirle la verdad a la gente, sea antipática o no. Es decir, mira, esta es la ruta, esta gente no está hablando con la verdad, esta gente son lanzando consignas, nosotros tenemos que ir a una ruta clara, que es la ruta, creo que tú lo decías, de la ruta electoral pacífica y del reencuentro. Esta Venezuela necesita paz, esta Venezuela necesita bienestar y progreso, una ruta clara, un programa de gobierno claro,
un programa de gobierno donde inclusive todas las visiones políticas se puedan encontrar para sacar este país adelante, porque tenemos que sumarlos a todos. Y este país está cansado de la diatriba política, está cansado, está intoxicado de política. Y aquí lo que hace falta es inyectarle soluciones y propuestas a este país, bienestar, inversiones, proyectos para sacar este país adelante. Bueno, Manuel, te agradezco mucho esta visita. No apartarnos de la ruta electoral. Así comenzaste y así terminaste. Lo decía yo esta mañana en mis reflexiones. Estamos en tiempos electorales, estamos en tiempos históricos muy importantes. Que la gente se exprese y se incline por el que prefiera. Pero el gran desafío es que no seamos indiferentes ante este momento, ¿verdad? No, absolutamente. Es que ni siquiera, y por eso Un Nuevo Tiempo ha hablado del tema de las sanciones, el tema de la negociación de México. Eduardo, estamos en septiembre del 23. Falta todo lo que queda del 23, todo lo que pueda quedar del 24 y todavía un pedazo del 25 pues después de la elección presidencial. Y aquí los venezolanos siguen teniendo problemas de luz, de salud, de transporte, de educación. O sea que hay niños que no tienen ni cómo llegar al colegio cuando empiecen las clases. Entonces hay que empezar a tratar de buscar acuerdos como el Acuerdo de México en el Pacto Social para tratar de aliviar un poco la situación de los venezolanos que ni siquiera debería esperar al 25. Así es, así es. Bueno, Manuel Teixeira, hasta pronto, dirigente político nacional de Un Nuevo Tiempo. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación, de lo poco bueno, pero siempre contento de estar contigo, intercambiar opiniones y bueno, a los venezolanos siempre, esperanza, futuro y vamos para adelante. Vamos al corte.